Estamos de regreso, señores. Está con nosotros desde hace un tiempito aquí ya en cabina nuestro queridísimo doctor infectólogo y también internista, el doctor Héctor Balcázar. ¿Cómo está, doctor? ¿Tenía tiempo? Estaba de vacaciones con nosotros, ¿era? Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Un placer a todas las personas que siguen la emisora y el programa. Realmente un placer, como siempre digo, estar por aquí. Y cerrar el año participando aquí en Actualizando la Actualidad, más que nada sobre estos procesos. Esta es tu casa, tú sabes que esta es tu casa. Por eso ni siquiera dije más nada, para evitar chisme. Pero más que nada lo que vamos a hacer es hablar un poquitito sobre todo lo que ha transcurrido en este año 2022. Sí. Y que muchas personas me han preguntado, Balcázar, ¿qué tú crees que ocurre en el año que viene? Bueno, pues la realidad es que en este momento hay que hacer, a manera de recapitulación, un grupo de enfermedades de las cuales hemos hablado en este año 2022. Y debemos iniciar por la que llamó más la atención y generó mayor cantidad de preguntas, que fue la viruela símica o la viruela del mono. Hay que decir que en abril de este año, como ustedes comprenderán, luego de una fiesta del orgullo gay en España, ustedes saben que comenzaron unos cuantos casos de viruela símica a reportarse en diferentes partes del mundo, y una enfermedad que anteriormente no había presentado más de 400 casos, 441 casos a nivel mundial. En este momento tenemos 83.487 casos de viruela símica reportados en todas partes del mundo. Hay que llamar la atención de que de este total tan importante, la ventaja es que la mortalidad de la viruela símica no ha sido tan alta como se esperaba, y hemos tenido 72 personas que lamentablemente han perdido la vida. Lo otro que hay que llamar la atención y que no ha desaparecido es el coronavirus del 2019. Bueno. En cuanto al coronavirus del 2019, el llamado COVID, la COVID, hay que decir que en este momento, escuchen estos números porque muchos ya hemos perdido esos numeritos, y en el mundo se habla de 662 millones de personas que han padecido la infección por coronavirus del 2019. Recuerda que esos son los casos computados, los casos que las personas hicieron las pruebas y quedaron registrados, porque hoy en día sabemos que en muchas partes las personas están haciendo su prueba en su casa, no le están diciendo a nadie, simplemente se están quedando aisladas. Pero esos son los números que se manejan a nivel internacional. Repito. La gente está con el COVID como si fuera el SIDA. Es lo que estamos diciendo. Pues no lo dicen a nadie. 662 millones. Lo que pasa... Chequeate si tienes el COVID, porque si no te va a quedar en Navidad aquí en la casa. Exactamente. Entonces la gente no se hace la prueba. No si se la hace, si sale positivo, se queda se demoraliza en su casa. No, y se deprime. Le dijo un amigo mío. Vamos a hacerte la prueba. Vamos a hacerte la prueba. No, ¿para qué? Yo la tenía en la casa y se la hice. Y cuando se la hice, salió positivo. Y le dije, oye, está positivo. Me dice, eso es mentira, eso no sirve, eso que tú tienes. Yo, pues vamos a llevarte para un laboratorio. No gastes ese dinero, muchacho. ¿Cómo era que dijo? Cuando llegó el resultado, dije, oye, muchacho, tú tienes el monstruo. Dios mío. Bueno, derrotado. Otro número que también llamaba la atención, y este es un número en el cual yo me voy a detener luego que lo dé. Señores, en el mundo han fallecido de manera oficial 6.687.778 personas. Repito, han fallecido por coronavirus 6.687.778 personas como números oficiales a nivel mundial. ¿Superó la influenza? Cuando evaluamos, no de la del 14, pero sí hay que reconocer que ya vamos rumbo casi a los 7 millones de personas que han muerto por coronavirus. Entonces, cada vez que me encuentro en redes sociales con un grupo de personas, que no voy a decir qué adjetivo calificativo me pasa por la cabeza, que me dice que el coronavirus no existe y que no han aislado al virus, realmente cada vez que alguien me lo dice, yo trato de remitirlo a estas cifras. Porque la realidad es, cuando tú tienes una enfermedad que ha matado más de 6 millones de personas, no es algo para que usted esté relajando o esté minimizándola. Sí, claro. Lo otro es que en estos días hay que llamar la atención de que algunos medios se han hecho eco de algunas declaraciones de que hay jóvenes que están muriendo de infartos fruto justamente del uso de la vacuna. Y nada menos cierto. Hay que decir que la vacuna se estima que solamente en los Estados Unidos redujo cerca de 2 millones de personas que pudieron haber muerto si la misma no se hubiese aplicado en territorio norteamericano. Y hay que decir que esas cifras se pueden extrapolar a todos los países dependiendo de la cantidad de personas que tengan. Así que por tal razón las vacunas lo único que han hecho es simplemente salvar vidas, independientemente de lo que usted crea. Yo pienso que ¿qué relación existe entre la vacuna y los infartos? Lo que pasa es que no hay ningún tipo de relación. Si bien es cierto, hay algunas personas que pueden presentar problemas de coágulo, hay algunas personas que pueden presentar algunos problemas inmunológicos. Pero esporádico. Claro que sí, son casos muy, muy aislados.
pero sí hay que llamar la atención. La infección por coronavirus, repito, ha afectado casi 700 millones de personas en el mundo. Y lo que hay que llamar la atención es que todo el que está escuchando el programa posiblemente conoce a alguien que le dio coronavirus y quedó con la presión alta. O le dio coronavirus y tuvo problemas de coágulos. O le dio coronavirus y tuvo problemas cerebrales. Le dio coronavirus y tuvo problemas cardíacos. O sea que estamos hablando de que la infección por el coronavirus se puede asociar a problemas vasculares. Y la pregunta es, ¿qué pasó más o qué ha ocurrido más? ¿Personas que se vacunaron o personas que le dio coronavirus? La respuesta es clara. La infección por coronavirus superó por mucho la cantidad de personas que se han vacunado. Entonces, por tal razón, hay que llamar la atención de que posiblemente lo que ha ocurrido es que la infección por el coronavirus predispone a ese daño vascular que acabamos de mencionar. Las personas presentan eventos cardíacos y la realidad es que hay que llamar la atención de que eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos que las personas vacunadas tienen menos riesgo de estar hospitalizadas, tienen menos riesgo de presentar formas graves y de estar en unidades de cuidados intensivos o morir. Hay algo que no quiero pasar por alto tampoco en cuanto a esta discusión y es lo siguiente. Señores, la República Dominicana es un país que tiene un 14% de la población que es diabética, tentativamente. Se habla de que la cantidad de personas que sufre de la presión puede rondar más o menos una cifra similar o superior. Y que antes de que ocurriera la infección por coronavirus del 2019, los infartos también iban en aumento en población joven. ¿Por qué razón? Porque la obesidad es un problema creciente. Los problemas de colesterol y triglicéridos es un problema que está aumentando. Y justamente lo que conocemos como el sedentarismo también ha ido incrementando con el paso de los años. Sí. Entonces, si bien es cierto que las teorías de conspiración han llenado muchas horas de tecleado en redes sociales, hay que reconocer que esto no pasa simplemente de ser un cuento de camino. Y muchos médicos se hicieron ahora también en la pandemia. ¿Perdón? Muchos médicos ¿Se hicieron el qué? se hicieron médicos. Oh. Tiene que beberte el cebollín pasado por Ah, agua tú de dices que medianoche. tú sabes que se automedica. El dominicano se automedica con lo que sea. Tiene que coger hoja de la niguereta, que es yo qué. Higuereta. Y No, ligarlo muchacho. con ají morrón y beberte 2 cucharadas de No, eso a las 7 de la mañana. Esta en es la ayuno. mejor, esta es la mejor. Después de cada comida, agárrate un trago de lo que sea de whisky, échale limón y ponle un poquito en la candela. Sí. Recuerda que, Increíble. recuerda que durante lo que fue Saludos, este doctor. proceso, habían personas que estaban hablando de tomar un limón, Ajá. recuerda, y partirlo en cruz. No entiendo qué ¿para era lo que qué? tenía que ver que el limón tuviera que estar partido en cruz No, no, no. y tomarse 3 aspirinas específicamente. No estoy entendiendo cuál era la utilidad ni de la cantidad de las 3 aspirinas, ni tampoco de que el limón estuviera partido en cruz. Creo que todo el mundo vio ese video de muchachos en su casa con un microondas calentando agua. Señores, la realidad es que muchas teorías de conspiración tomaron forma y la realidad es que muchas personas se dejaron llevar. La cantidad de gente que tomó cloro. ¿Cloro? Claro Cloro, que sí, bueno. muchísima gente tomó muchísimo cloro. Pero tú ¿recuerdas? no recuerdas que hace unos años la gente que le daba varicela se bañaba de que con pipí amanecido. Claro También. que sí. No, y que Dios le colocaban mío. debajo de la cama un pilón también, dije, para que se secara más rápido, o un guayo. Yo nunca entendí ese tipo de cosas. No, pero eso son cosas como de gente que... Aquí vivo inventando, doctor. Somos brujos, eso es lo que... Una pregunta que hay muchas personas que tienen esa duda. Se habla de que eran 2 vacunas, una primera dosis, otra dosis, y luego se habló de un refuerzo, que era una tercera dosis. Pero estamos hablando de 4, un quinto refuerzo con el tema de la vacuna contra el coronavirus. ¿Será que estos refuerzos le han cambiado el nombre y le dicen refuerzos, pero es que debemos vacunarnos de manera anual contra el coronavirus como contra la influenza? Mira, Afe, es una excelente pregunta y vamos a decirlo de la siguiente manera. Hoy en día se sabe que una persona vacunada contra el coronavirus de manera completa, un esquema completo de vacunación contra el coronavirus son 3 dosis de la vacuna. Si una persona tiene menos de 3 dosis contra la vacuna, contra el coronavirus, no está completamente vacunado. O sea, no tiene toda la protección que brinda el esquema. Ya a partir de la 4ª dosis se considera refuerzo, 5ª, 6ª dosis son dosis adicionales o refuerzos también. Pero la realidad es la siguiente. Una persona, por ejemplo, 30, 40, hasta 50 años, que no padece de ningún tipo de proceso infeccioso adicional, por ejemplo, no es una persona que tiene VIH,
no es una persona que tiene hepatitis B, hepatitis C con problemas en el hígado, no es una persona diabética, no es obeso, es una persona que hace ejercicio, no tiene cáncer, nunca ha pasado por quimio, radioterapia, o sea, no tiene ningún proceso debilitante. Con 3 dosis de la vacuna posiblemente es suficiente. Sin embargo, que era lo que yo decía cuando el ministro de Salud hizo el anuncio de la 5ª y hasta 6ª dosis, la realidad es que escuché muchos comunicadores diciendo, bueno, esa 5ª, 6ª dosis que se la ponga el ministro. Abiertamente lo dijeron en los programas, que si era algo que se estaba volviendo. El problema es que quizás esas personas no son los candidatos para aplicarse. Pero cuando usted ve que el coronavirus en personas que tienen más de 60, 70, hasta 80 años, se comporta de una manera mucho más agresiva, a esa población es que están dirigidas esos refuerzos. Sí. Entonces la realidad es que no todo el mundo quizás necesita una 4ª, una 5ª y hasta una 6ª dosis, pero sí hay personas con debilidad de su sistema inmunológico que no estar expuestos a una vacuna contra el coronavirus de manera repetida puede hacer que su sistema inmunológico se relaje y cuando se infecte presentar una forma grave. Ustedes saben que en este momento hay 4 personas en estado crítico infectados por coronavirus. Es cierto que el coronavirus está comportando como una gripecita, pero no en todo el mundo, porque ahí, repito, hay 4 personas que están hospitalizadas con formas graves del coronavirus. Entonces, cuando uno evalúa eso, se da cuenta de que hay un grupo de personas que todavía permanecen susceptibles a formas graves. Personas con problemas respiratorios. Con problemas de su sistema inmunológico. Claro, si usted fumó 40 años, usted sabe que ese árbol respiratorio suyo tiene que estar tocado por el simple hecho de lo que ha sido justamente la exposición al cigarrillo. Entonces, en ese sentido, usted no puede pensar que usted se va a comportar igual que una persona que tiene 20 años y levanta pesas, o corre maratones, o hace triatlón. Usted sabe que usted no va a tener la misma capacidad, ni la fuerza, ni la misma respuesta en este caso en particular. Entonces, espérate, Afe, para yo terminar con algo que no quiero, por favor, que se quede en cuanto a lo que tiene que ver con esta parte. Cuando hablamos de vacunación, que tú preguntabas que si era anual, la realidad es que ya ese proceso se está plasmando en los países del primer mundo y en República Dominicana ya comenzamos a ver una pincelada de eso. El Ministerio de Salud Pública hizo una compra de unas vacunas que se conocen bivalentes. ¿Qué significan vacunas bivalentes? Esa vacuna tiene la versión original del coronavirus, que es la que tienen todas las vacunas, y también tiene un componente que es la variante Omicron, que es la variante predominante en el mundo. Entonces, cuando tú te aplicas esa vacuna bivalente, tú estás recibiendo protección contra las variantes o contra las formas viejas del coronavirus, pero contra las formas novedosas que han ido sucediendo, que se están presentando de manera de evolución del virus para ser más contagioso y permanecer más tiempo entre los seres humanos. Entonces, ¿qué pasa? Esa vacuna bivalente está disponible en el país justamente para ¿quiénes? Para aquellas personas que tienen mayor debilidad de su sistema inmunológico, aquellas personas que tienen un proceso en el cual pudieran presentar formas graves. Sin embargo, hay personas, por ejemplo, y lo digo en el día de antes de ayer, me escribió un profesor de la universidad que me dice, tengo que dar una conferencia en Estados Unidos la semana que viene, me pongo la vacuna bivalente. Esa persona es diabética. Es una persona que no llega a 60 años, pero es diabético. ¿Qué le digo? Claro, si tiene más de 6 meses que se puso su última vacuna contra el coronavirus y tiene más de 6 o 4 meses que le dio la última vez la infección por el coronavirus, aplíquese la vacuna, usted no pierde nada. Claro, ¿por qué? Porque se protege más, claro. Y no solo que se va a proteger más, sino que va a tener una vacuna, como quien dice 2.0, que es una vacuna nueva, que le brinda una protección adicional. Y el coronavirus va a continuar mutando, va a continuar cambiando y van a aparecer secuencias del coronavirus que van a ser mucho más agresivas o podrían ser menos agresivas, pero sí van a ser más transmisibles. Lo mismo pasa con la influenza, porque a las personas se les ha llenado la cabeza justamente de que eso es algo nuevo. Señores, contra la influenza hay que vacunarse todos los años. Todos los años. Por eso fue mi pregunta. Lo que se espera es que para el año que viene las dos vacunas vengan juntas. La influenza y la del COVID. Lo que se espera es que el año que viene la vacuna Escuchen bien, señores. Lo que se espera es que desde el punto de vista mercadológico, a partir del año que viene, ambas vacunas deberían venir juntas. Para que usted se viene la influenza y COVID-19 con sus variantes. Exactamente, con sus nuevas variantes en una sola inyección para así proteger en mayor medida a las personas. Doctor, rapidito, una última pregunta. Hay muchas personas también que están preocupadas por la cantidad de jóvenes que han fallecido en los últimos tiempos por ACV y por paros cardíacos. ¿Tiene que ver con el tema de la vacuna o tiene que ver estrictamente
con haber adquirido el virus. Adicional a lo que ya explicó. Claro, lo que ya mencionamos con anterioridad simplemente lo repetimos. Se sabe que la infección por coronavirus del 2019 es capaz de dañar los vasos sanguíneos. Se sabe que las personas Y de presentan pérdida de trastornos memoria circulatorios. también. Claro, pero es lo que estamos diciendo. Aún sin haber tenido síntomas. Lo que pasa es que recuerda que la infección está presente independientemente de que no tengas una afección a nivel pulmonar. Ok. Tú puedes tener afección en otros lugares. Ujú. Eso es algo que muchas personas han olvidado. Usted puede enfermar de un proceso que puede producir manifestaciones en otros lugares, por ejemplo en la piel, pero tú no tener muchas bolitas como ocurre por ejemplo con la varicela y tú presentar encefalitis, que es una infección del sistema nervioso central. Con el coronavirus ocurre lo mismo. Aún no tengas un proceso respiratorio que sea importante, tú pudieras tener repercusión en otros lugares. Reconocer que cada quien se comporta de una manera diferente frente a las enfermedades. No quiero irme sin tocar en un minuto los casos de cólera. Reconocer que en este momento la República Dominicana tiene una situación de observación y de preocupación con los casos de cólera que se detectaron en la SURS. Reconocer que el río Isabela se considera que en este momento se encuentra contaminado. Las personas que anteriormente practicaban deportes acuáticos en el río Isabela deben tener cuidado en este momento. Que comen también de río Isabela. Y recordar que las autoridades han hecho el llamado de que si se va a consumir agua del río Isabela para las actividades debe ser o clorada el agua o debe ser hervida. Reconocer que el proceso de clorar posiblemente es el más rápido porque son 5 gotas de cloro por cada galón y hay que permitir que repose el agua durante 30 minutos para que esa agua pueda ser utilizada para cualquier cosa, de cepillarse los dientes hasta bañarse, reconociendo que esto es una bacteria que puede producir diarrea y puede ser de las diarreas más peligrosas que conocemos en este momento. Recomendaciones ya para terminar. Y con el tema de la viruela del mono. Ya lo mencionamos inicialmente, sí. hablamos de que 83.487 casos con 72 personas que han muerto a nivel mundial. Recomendaciones para todos los que nos están escuchando ya para despedir Las el programa. recomendaciones tienen que ser las mismas, mantenerse informado de las fuentes oficiales. Mucha gente hablando de cosas que no saben, por Sí. favor. Vamos a tratar de limitarnos a que la información que recibamos sea la correcta y sobre todo la información real y oficial. Y no se automedique, señores, eso es otra cosa. Eso Doctor, de AFE, sí. sus redes Sí. sociales para las personas que usted da muchos tips también en las redes. No, claro, DR de Doctor, DR Héctor con H y Balcácer con B alta, DR Héctor Balcácer, pueden buscarnos en Instagram y ahí mismo nos escriben, estamos a la orden cualquier duda. Muchísimas gracias, doctor Balcácer. Nosotros hacemos una última pausa Claro que sí. y retornamos de inmediato.